Checoslovaquia en el 68. Hasta ese año, los países comunistas que conformaban el Pacto de Varsovia firmado en el 55, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Bulgaria y la República Democrática Alemana, llevaban 13 años mostrándose como miembros de una misma familia, y fue esta hermandad la que comenzó a presionar fuertemente a Dubček, quien era el secretario del Partido Comunista, y Svoboda, presidente checo. Estas presiones eran a causa de las reformas a las que Dubček les había dado un nombre que pasaría a la historia como el socialismo con rostro humano, la Primavera de Praga. Las acciones iniciadas por Dubček provocaron en Occidente una reacción en cuanto al llamado proceso de liberalización del régimen comunista y posiblemente de secesión respecto a la supremacía del Kremlin. Cuando los comunistas checoslovacos tomaron en 1948 el poder, renunciaron bajo la presión de Stalin a su régimen político por el socialismo e implantaron en el país una dictadura totalitaria de tipo soviético. En 1968, una importante corriente en el seno del Partido Comunista de Checoslovaquia sintió la necesidad de deshacerse de la ideología soviética de corte totalitario. La medida más notable de las reformas del 68 fue la supresión de la censura. En junio de ese año fue estipulada en una ley que decía: la censura es inadmisible. La supresión de la censura fue lo que más irritó a Moscú. Por lo tanto, en el Kremlin argumentaban que las reformas de la Primavera de Praga representaban una amenaza a todo el bloque soviético, que afectaban su capacidad de defensa y ponían en peligro su unidad política bajo la hegemonía de Moscú. El 21 de agosto de 1968, cuando checos y eslovacos disfrutaban pacíficamente de las vacaciones, se vio invadido de la noche a la mañana por 600,000 soldados del Pacto de Varsovia. Para aplastar las reformas democráticas de la Primavera de Praga, la Unión Soviética realizó la mayor operación militar en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los checoslovacos salieron por la mañana de sus casas, los encañonaban las metralletas de los ocupantes y en las calles patrullaban los tanques soviéticos. La ocupación de Checoslovaquia fue desde el primer momento un rotundo éxito militar de la URSS, pero el guión político de la operación destinado a justificar la intervención ante la comunidad internacional comenzó a fallar. Desde las primeras horas de la ocupación soviética, la población manifestó su decidido apoyo a sus representantes legítimos, el presidente de la República y al ícono de la Primavera de Praga, Alexander Dubček, y a los ocupantes su rechazo. Después de la ocupación, los soviéticos y funcionarios de la policía secreta checoslovaca arrestaron a Dubček y a sus compañeros, anunciando que serían juzgados por un tribunal revolucionario. Los conservadores prosoviéticos quisieron constituir en Praga un gobierno obrero campesino que, según el guión, debía sustituir al ejecutivo legítimo. El presidente de la República, Ludvík Svoboda, se negó a negociar con los conspiradores la formación de tal gobierno. Debido a la firme postura de la ciudadanía checoslovaca que respaldaba a sus dirigentes, el Kremlin se dio cuenta de que no había otra solución que negociar con los políticos secuestrados y entonces fueron trasladados a Moscú para hablar sobre la situación en el país. El 26 de agosto del 68 se celebró en el Kremlin una reunión entre ambos partidos. Dubček dijo a los soviéticos sobre la intervención militar que afirmaba que su invasión era un grave error y acarrearía un gran daño al partido y al movimiento comunista internacional. En enero del 69, a 5 meses de la ocupación de Praga, Jan Palach, de 20 años, gritó «No pude más» y se inmoló en la plaza de Wenceslao en protesta por la invasión de su país. La ofensiva del Tet. El gobierno estadounidense presentaba a su población una versión demasiado optimista de la guerra en Vietnam, y el inicio del masivo ataque, planeado para coincidir con el Tet Nguyên Dan, el Año Nuevo vietnamita, tomó a Estados Unidos por sorpresa. Si bien el Vietcong perdió pronto todos los territorios obtenidos durante la ofensiva, así como a varios miles de sus combatientes, los éxitos iniciales hicieron ver que no todo habría de ser tan fácil. La mentalidad del público en Estados Unidos empezó a cambiar, y pronto se volcaría contra la continuación de la guerra, sobre todo tras la masacre de My Lai. Esto, más que cualquier otro factor, fue determinante para lograr el fin de su participación en el conflicto. Hace 40 años, el 22 de marzo de 1968, comenzaba con la ocupación de la Universidad Nanterre en París los acontecimientos del 68,
que darían lugar a manifestaciones radicales con enfrentamientos contra la policía, pero no era la primera vez. Un año antes, también estudiantes habían enfrentado con barricas a las fuerzas policíacas. Lo importante de esta ocasión es que se desarrolló también la mayor huelga de la historia del movimiento obrero internacional. Durante abril, las trifulcas son cada vez más frecuentes entre estudiantes y grupos fascistas, por lo que autoridades universitarias y la policía cerraron Nanterre. Los estudiantes entonces se reunieron en la Soborna para protestar contra este cierre y las medidas disciplinarias contra miembros del M22. El 2 de mayo, el gobierno decide ocupar el barrio latino y cercar la Universidad de la Sorbona, y con ello las confrontaciones continúan en los días siguientes, con manifestaciones masivas a las que se han sumado alumnos de secundaria, incluso profesores, obreros y desempleados, exigiendo su reapertura y la liberación de los detenidos. El 7 de mayo, por sorpresa, recorren los Champs-Élysées. A unos pasos del Palacio Presidencial, la Internacional retumba bajo el Arco del Triunfo, símbolo del nacionalismo francés. El 10 de mayo, a las 2 de la mañana, la policía antimotín toma por asalto las barricas construidas por los manifestantes, produciéndose confrontaciones de una extrema violencia. Aunque los habitantes muestran su simpatía por los estudiantes, a las 6 de la mañana el orden reina en el barrio latino. El sábado 11 de mayo se producen manifestaciones espontáneas por todas partes, ya no solamente estudiantes quienes expresan su indignación, sino cientos de millares de manifestantes de todos los orígenes, en particular de muchos jóvenes obreros. En provincia, numerosas universidades están ocupadas, se discute y se condena la salvaje represión de los manifestantes. El 13 de mayo se producen las manifestaciones más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Una de las consignas más condenadas fue 10 años, ya basta, en referencia a los 10 años de la vuelta de Gaulle al poder. Por todos se discute sobre la represión, pero se comienza a abordar todos los problemas sociales, las condiciones de trabajo, las explotaciones, el futuro de la sociedad. Uno de los componentes del movimiento fue el conflicto de generaciones, la separación entre la joven generación y la de sus padres, a la cual se dirigían múltiples críticas, en particular debido a que esta generación había trabajado duro para intentar salir de la situación de miseria resultante de la Segunda Guerra Mundial. Se le acusaba preocuparse solo de un bienestar material. De ahí el éxito de sus fantasías sobre la sociedad de consumo y de lemas tales como nunca trabajes. Resumiendo las razones del movimiento estudiantil, que comienza en 1964, se desarrolla en un periodo de prosperidad para el capitalismo. No son estrictamente las mismas a partir del 1967, donde la situación económica de este ha comenzado a deteriorarse seriamente, lo cual reforzaba el malestar de la juventud estudiantil. Es esta una de las razones que permite comprender por qué este movimiento ha conocido en 1968 su apogeo, permitiendo fundamentalmente explicar por qué en mayo de 1968 el movimiento de la clase obrera ha tomado el relevo. En Brasil, tras la muerte de un estudiante que, junto con sus compañeros, protestaba los altos precios de los alimentos en un restaurante para estudiantes de bajos ingresos, se dieron manifestaciones en varias ciudades con 50.000 y hasta 100.000 participantes. Esto provocó la represión del gobierno militar, culminando con el Acto Institucional número 5, decreto que daba poderes extraordinarios al gobierno del presidente Arthur da Costa y Silva. En Alemania Occidental se dieron protestas estudiantiles, algunas violentas, contra el autoritarismo del gobierno, las actas de emergencia Notstandsgesetze, la guerra de Vietnam, la influencia de la prensa reaccionaria, entre otros temas.
La visita del Shah de Irán en junio fue el detonante para violentas manifestaciones que terminaron cambiando el carácter de las organizaciones estudiantiles y políticas alemanas por generaciones. El evento que desencadena el movimiento estudiantil de México fue una pelea callejera del 22 de julio entre dos preparatorias. Aparentemente fue incitada por dos pandillas. La represión violenta de la policía causó el disgusto de la comunidad estudiantil. Porros y granaderos se unen al enfrentamiento durante los siguientes días. Representantes de la UNAM y el IPN exigen liberación de todos los estudiantes detenidos, desaparición de cuerpos granaderos y porros y la derogación del artículo 145 del Código Penal. El 30 de julio el ejército dispara una bazuca contra la puerta barroca de la escuela preparatoria de San Ildefons, donde hubo detenciones masivas. El 8 de agosto se forma el Consejo Nacional de Huelga, CNH, que integran las escuelas de la UNAM, del IPN, de las normales, el Colegio de México, de la Escuela de Agricultura de Champingo, maestros y público general. Demandan liberar a presos políticos. El 27 de agosto se manifiestan 30,000 personas que marchan del Museo de Antropología al Zócalo. Al concluir la manifestación izan una bandera roja y negra en el asta de la plaza. A la 1 de la mañana fuerzas policíacas desalojan el Zócalo. El 28 de agosto se organiza una protesta en contra de los estudiantes por el agravio a la bandera. Terminan uniéndose a los estudiantes y todo termina con 14 tanques militares abalanzándose contra la multitud. El 13 de septiembre la Marcha del Silencio convoca a más de 250,000 personas. Cerca de 40,000 estudiantes y trabajadores se reúnen en manifestación en el Zócalo. Estas personas llevan la boca cubierta con cinta o pañuelos de manera representativa. El 18 de septiembre el ejército ocupa Ciudad Universitaria y detiene a más de 500 personas. El 24 de septiembre hay un enfrentamiento entre el ejército y miembros de la comunidad universitaria. Hay muchos heridos, muertos y detenidos. El 1 de octubre el ejército abandona las instalaciones de Ciudad Universitaria. Sale convocatoria para una manifestación en Plaza de las Tres Culturas. El 2 de octubre marca la historia de nuestro país. Comienzan disparos entre ejércitos y grupos militares en la manifestación de alrededor de 15,000 personas. Un gran número de líderes del CNH son arrestados junto con otros estudiantes. Hay muchos camiones con detenidos, muertos y heridos que son transportados al campo militar número 1. Se calcula que fallecieron alrededor de 250 personas en la tragedia, pero en realidad no se sabe, nunca se ha confirmado o negado este número. El 3 de octubre, el Senado de la República justifica plenamente la intervención de la fuerza pública para proteger la vida y tranquilidad de los ciudadanos. El 9 de octubre, CNH da una conferencia en Casa de los Lagos y acuerda una tregua olímpica, que promete no habrá ninguna manifestación ni conflictos durante las Olimpiadas. Octubre de 1968, México. La atmósfera era tensa en el país y en el mundo. Las protestas de estudiantes estaban presentes en muchas partes del globo y México no era la excepción. Varios países se encontraban concentrados en la Ciudad de México. 10 días previos a la inauguración de este evento, el país había sido testigo de una de las peores matanzas que se han presenciado, la matanza de Tlatelolco. No se puede hablar de 1968 en México sin tocar estos dos temas centrales, Tlatelolco y los Juegos Olímpicos. Tras el crecimiento del milagro mexicano, México se sentía listo para entrar al grupo de los países grandes. Una manera de demostrar que estaba listo para ello era organizando unos Juegos Olímpicos exitosos. De estos, se pensaba, dependía la capacidad futura para atraer inversión y turistas extranjeros. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz echó la casa por la ventana buscando garantizar el éxito. La mexicana Norma Enriqueta Basilio fue la primera mujer en la historia de los Juegos Olímpicos de la era moderna en encender el pebetero. Subió corriendo los 90 escalones con la antorcha olímpica durante la ceremonia inaugural del 12 de octubre de 1968.
Eventos únicos e irrepetibles sucedieron durante las semanas del 12 al 27 de octubre. Las Alemanias compitieron como países separados por primera vez, además de que naciones como El Salvador, Honduras, Kuwait, Paraguay, entre otros, hicieron su debut en los Juegos Olímpicos de verano. 16 de octubre, Ciudad de México. Los atletas norteamericanos Tommy Smith y John Carlos, levantando sus puños enguantados al cielo y con la mirada al suelo, mientras suena el himno nacional estadounidense, después de haber ganado las medallas de oro y bronce respectivamente, en la carrera de 200 metros en los Juegos Olímpicos como protesta por el trato injusto hacia la comunidad afroamericana. El 12 de octubre se cumplieron 50 años del evento único del que prácticamente todo el mundo fue parte, a excepción de Sudáfrica, que se le prohibió su participación por sus políticas racistas. Las Olimpiadas de México 68 daban inicio. La escritora Elena Poniatowska, quien formó parte del movimiento estudiantil, dice que los Juegos Olímpicos intentaron simular al mundo que México era un país libre. En 1968, las Olimpiadas se inauguraron en medio de guaruras y un gran despliegue de seguridad. Lo único libre que hubo en esos Juegos fue cuando soltaron las palomas al aire y volaron. Eso fue lo único libre. El 68 fue un año que marcó un importante cambio alrededor del mundo. Si bien no fue un corte radical con todo lo anterior, sí representa en el imaginario popular un antes de y después de. En general, se puede decir que la cultura popular pasó a ser más desconfiada de la autoridad y más ávida también de una democracia verdadera. Sin embargo, a 50 años, no parece que el cambio fuera duradero. Existe una enorme apatía en gran parte de Occidente para salir a cambiar el mundo, creando un vacío que ha sido llenado desde los extremos, tanto de derecha como de izquierda. 1968 fue también el año en que Martin Luther King Jr. y Bobby Kennedy fueron asesinados, dos nombres famosos entre miles de muertos desconocidos que también querían un mundo mejor. Espero no necesitemos más mártires para buscar de nuevo el cambio.